En la cámara acorazada. De Edward Phillips Oppenheim. Montecarlo estaba en manos de los turistas, o más bien de los glorificados viajeros de cruceros oceánicos. El enorme transatlántico se encontraba justo a las afueras del puerto, un objeto horriblemente incongruente, que hacía que el casino, el Café de París y el hotel parecieran más que nunca juguetes de cartón de una caja de juegos de niños frente a las realidades materiales de la vida. En el muelle abarrotado, hombres y mujeres se esforzaban por subir a automóviles numerados, o se embarcaban en sus propias aventuras en pequeños coches. Por los empinados escalones, un atajo hacia el centro del lugar, subieron el señor William P. Coughlan, el señor Ernest Inman y el señor Paul H. Doggett. «Chicos, esto es fantástico», exclamó el señor Inman, quitándose el sombrero de fieltro gris de forma extraña y secándose el sudor de la frente. «Hemos llegado antes que los demás. ¡Qué sitio más bonito!». «Bien», convino el señor Doggett, tan pronto como pudo recuperar el aliento. «Es lo mejor», repitió el señor Coughlan con entusiasmo. «¿Qué tal si nos tomamos una copa rápida?». Cruzaron la calle en dirección al bar del Hotel de París. Peter Hams, que acababa de salir del hotel, se encontró frente a ellos. Reconoció a Ernest Inman con una exclamación de sorpresa, e Inman lo reconoció a él con una exclamación en la que se mezclaban muchos sentimientos. «Pero si es Peter Hams», gritó. «Dios me bendiga. En Nueva York nos dijeron que vivías por aquí, pero tropezarnos contigo de esta manera. Pero si no hace ni 2 minutos que hemos aterrizado por aquí». El señor Doggett y su acompañante, que esperaban confiados que los presentasen, se quedaron esperando en un segundo plano, expectantes. El señor Inman continuó con sus éxtasis en un tono ligeramente más bajo. «Soy Inman, corredor de seguros, de Garden Street, Nueva York». «Ya veo», susurró Peter Hams. «De incógnito, ¿eh? Te presento a mis amigos», insistió el señor Inman, con renovado entusiasmo en el tono. Se hicieron las presentaciones. Peter Hams, de buen humor, acompañó a los tres hasta el bar. «¿Cómo va el negocio de los seguros?», preguntó. «Va bien», declaró el señor Inman. «Para ser sincero, estoy en este lado para intentar conseguir algo grande». «Pensé que vendrías en este barco de excursión», comentó Peter Hams. «Sí, hemos venido en él. Es la forma más rápida de llegar hasta aquí. Aunque no tardará mucho tiempo en zarpar de nuevo. Oye, Hams, puede que seas el hombre que estoy buscando para que me des algunas pistas. Me alegra poder ayudarte en algo», le dijo con cordialidad. «¿Qué es lo que quieres saber?». El señor Inman cogió su vaso. «¿Me disculpan 5 minutos, muchachos?», suplicó. «Anótenme otra ronda». El señor Hams trabajaba en el mismo sector que yo en Nueva York, y tal vez pueda decirme algo que deseo saber con urgencia. Lo despidieron con un gesto de la mano, y le dijeron que se marchara tranquilo. Inman se dirigió a una mesa pequeña, y se sentó frente a su viejo amigo. Inman era un hombre algo corpulento, pero de complexión fuerte. Tenía las mejillas quemadas por el sol a causa del viaje, y los ojos de un peculiar tono azul acerado. A primera vista, se parecía mucho al señor Doggett, al señor Coughlan, y a unos cuantos cientos de habitantes de Nueva York y de otros tantos que habían desembarcado del vapor. Sin embargo, de cerca, tenía una boca que contaba su propia historia. «Señor Hams», empezó, «lamento tener que mentir un poco. Me perdonarás, lo sé. Vine en ese barco, porque pensé que encontraría en él a un hombre que estoy buscando. Creo que está aquí, pero todavía no lo he encontrado. Tenía miedo de que supieran que soy inspector. Nadie sabe nada de mi vida y no quiero que lo sepan». «Elegiste un alias bastante bueno», observó Peter Hams sonriendo. «Ahora tu nombre comienza por In». «Mi nombre es Inverton y aún vivo en Nueva York, pero en este crucero soy Inman», prosiguió este. «Todavía estoy en la jefatura de policía, pero me han ascendido desde que te fuiste. Hay una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Conoces a un caballero mayor que vive en esta zona y que se llama Sir Stephen Driscoll?» «Sé a quién te refieres», admitió Peter Hams. «Muy poca gente lo conoce personalmente». «¿Sabes si está aquí ahora?». «Lo vi ayer, saliendo de su villa», respondió Hams. Hubo un destello de satisfacción en los ojos del inspector, y preguntó. «¿Lejos de aquí?». «Un par de millas», dijo Hams. «A menos que tengas una presentación muy influyente, te advierto que es casi imposible verlo».
Está, o finge estar, en un estado de salud muy delicado, tiene un médico que prácticamente vive en la casa, y sirvientes que pierden su trabajo en el acto, si admiten cualquier visita. El inspector no pareció inmutarse. Supongo que encontraré la manera de entrar, comentó. Ahora debo volver con esos muchachos. Quieren que termine la gira del crucero con ellos, pero no voy a ir más lejos. He bajado mi equipaje del barco con discreción. Peter Hams se despidió de los otros dos hombres y siguió su camino. El inspector, que lo había acompañado hasta la puerta, lo observó pensativo hasta que desapareció. Este encuentro con su antiguo conocido le planteó un problema. Sir Stephen Driscoll, ex diplomático, multimillonario y hombre misterioso, daba su habitual paseo matutino por el invernadero anexo a su magnífica villa en las laderas de Roquebrune. Las ventanas estaban abiertas de par en par para que entrara la suave brisa mediterránea, y el aire del lugar estaba cargado de exóticos perfumes. Grandes palmeras llegaban hasta la cima del tejado abovedado. Había helechos de variedades raras apilados contra la pared, y lirios flotantes, con su curioso aroma, en el estanque en el que caían las aguas de una fuente, con una cadencia suave y rítmica. Sir Stephen había sido un hombre corpulento, y aunque demacrado y pálido, todavía tenía una figura imponente, apoyado en su bastón de ébano mientras paseaba de un lado a otro. Sus cejas grises, pero todavía pobladas, se fruncieron al reconocer a la figura que se acercaba. Era un hombre de rutinas, y aún no había llegado la hora de recibir a su secretario. Sin embargo, un hombre moreno, pequeño y bastante corpulento, se acercó a él a toda prisa. Sir Stephen, comenzó el secretario. No puedes haber terminado aún las cartas, le interrumpió su amo. No, admitió el hombre. Pero es que han llegado unas visitas. Como usted sabe, Sir Stephen, es muy raro que sugiera algo así, pero creo que debería recibirlas. Tonterías, exclamó su patrón. ¿De qué estás hablando, Martín? Uno de ellos es el señor Peter Hams, prosiguió el secretario. Es un norteamericano muy conocido aquí, rico, que pinta un poco como pasatiempo. El otro es un detective de la jefatura de policía de Nueva York. ¿Qué demonios quiere de mí, un detective norteamericano de Nueva York, o mejor dicho, el señor Peter Hams? Preguntó Sir Stephen. Creo que sería mejor darles la oportunidad de explicarse, contestó el secretario. Sir Stephen golpeó el pavimento teselado con la punta de su bastón. ¿De qué diablos?, se quejó. Sirve que te tenga a ti, y a una docena de sirvientes en la casa a propósito, para protegerme de las visitas, cuando vienes y sugieres que debería recibir a un joven al que apenas conozco de nada, y a un detective de Nueva York. Hoy es jueves, observó el secretario con calma. Esta semana, ya han venido de visita entre 90 y 100 personas, y ninguna de ellas ha hecho nada más que firmar en el libro de visitas. Y no le he sugerido que recibiera a ninguna de ellas. Los recibiré aquí, ordenó secamente Sir Stephen. El secretario desapareció, y regresó unos minutos después, haciendo entrar a Peter Hams y al inspector. El inspector tenía un aspecto muy profesional. Incluso el balanceo de sus anchos hombros sugería oficialidad. Sir Stephen, sentado en su silla, los observó acercarse con el ceño fruncido. «Estos son los dos caballeros de los que le estaba hablando Sir Stephen», anunció Martín. «Ya ha coincidido con el señor Hams varias veces, pero como sale tan poco, probablemente se haya olvidado de él. El caballero que ha venido con él es el inspector Inverton de Nueva York, que desea verle por un asunto importante». Sir Stephen saludó a Peter Hams con amabilidad y miró fijamente a su compañero, por debajo de sus pobladas cejas. «Como vive en el barrio», dijo Sir Stephen, «el señor Peter Hams probablemente conoce lo suficiente mis costumbres como para saber que no recibo visitas. Quizá pueda informarme de la naturaleza de su asunto, inspector, lo más brevemente posible». «Puedo decirle en pocas palabras, Sir Stephen», fue la respuesta casi brusca del inspector, «que no se trata de una visita de cortesía, se lo aseguro. Vengo en cumplimiento de mi deber. Hace 15 días, un hombre salió de Nueva York rumbo a Mónaco, con el único propósito de robarle». «¿Y cómo diablos sabe usted eso?», preguntó Sir Stephen. «No es una pregunta un tanto tonta, teniendo en cuenta mi profesión y mi puesto, del que el señor Hams puede dar fe, en la policía de Nueva York», replicó el inspector con brusquedad. «Nuestro trabajo consiste en vigilar a nuestros criminales y saber qué traman. Por regla general, no nos preocupan especialmente sus actividades en países extranjeros,
pero usted era muy conocido en Nueva York, y el jefe pensó que debía estar protegido. ¿Quién es ese tipo, y qué quiere robarme?, preguntó Sir Stephen con cierto interés. El inspector mostraba signos de irritación. Era evidente que Sir Stephen era un personaje nuevo para él. El ladrón no espera sacar 1.000.000 de francos de su caja fuerte ni nada parecido, respondió con sarcasmo. Usted tiene un documento que él busca, un documento que, según tenemos entendido en la sede central, una empresa de la ciudad ha intentado varias veces obtener de usted, en el curso normal de sus negocios. ¿De qué está hablando este hombre, Martín?, preguntó Sir Stephen irritado. Oiga, amigo mío, quiero que comprenda una cosa, interrumpió el inspector, no estoy aquí para cuidar mi salud, ni para gastar mucho dinero en divertirme. En el curso de nuestras investigaciones, descubrimos que un conocido delincuente, que es también el ladrón más consumado que existe, ha aceptado una gran suma de dinero de un sindicato, para venir aquí y robarle. Nadie tiene nada que ganar impidiéndole hacerlo. En lo que respecta a mis sentimientos personales, preferiría incluso dejar pasar el asunto. Si tuviera la amabilidad de tenerlo en cuenta, esta conversación podría resultar un poco más fluida. Sir Stephen se ajustó un enorme monóculo que rara vez usaba, y miró fijamente al inspector. Cuando lo dejó caer, exhaló un pequeño suspiro. Sin duda, me recuerda los años que pasé en Nueva York, admitió Sir Stephen. El único problema es que, si se me permite decirlo, nunca conocí a un particular norteamericano, o a una institución norteamericana, que interviniera para salvar a un forastero de ser robado, a menos que ellos mismos estuvieran obteniendo algún beneficio. Supongo que tendrá que escucharme hablar con franqueza, señor, observó el inspector. Usted es millonario, caballero o varón, o algo por el estilo. En mi bando no nos creemos esas tonterías. Pero, cuando habla de Estados Unidos, no sabe de qué está hablando. La jefatura de policía de Nueva York no tiene nada que ganar informándole de que es el blanco de una banda. Es solo una cuestión de cortesía internacional lo que me trae aquí, con la esperanza de poner las manos sobre un criminal, al que estamos muy ansiosos por atrapar. He traído conmigo al señor Hams, para que no tenga ninguna duda sobre mi buena fe. El señor Hams estuvo en la policía conmigo cuando era más joven. Sí, interrumpió Sir Stephen. No dudo de su buena fe. Quizá estoy un poco irritable esta mañana, inspector. Póngase manos a la obra, y cuénteme sobre esa banda que va a intentar robarme. ¿Puedo hacer una pregunta?, suplicó Martin. La empresa que, según usted, había intentado comprar este documento de la forma habitual, ¿era la Finance Trust de Wall Street? Así es, asintió el inspector. Creo que puedo explicarle algo del asunto, Sir Stephen, se ofreció su secretario. Le he informado 2 o 3 veces de que le han escrito para adquirir una opción a compra, que usted adquirió una vez a un hombre llamado William David Harding, una opción a 6 años que, creo, vence el año que viene, para comprar ciertas tierras en Texas y Oklahoma, no lejos de un famoso yacimiento petrolífero. Lo recuerdo, reflexionó Sir Stephen. No quería tener nada que ver con el asunto, pero había ganado algo de dinero de una forma u otra gracias a Harding, y él necesitaba el efectivo. Eso era todo lo que tenía para ofrecer. Sí, tenemos la opción, claro. Supongo que han descubierto que allí hay petróleo, ¿no? Eso parece, asintió el inspector. Comenzaron por ofrecer recomprarla por $20.000, continuó Martin. Aumentaron la cifra a 40.000. La semana pasada recibimos un telegrama en el que ofrecían 50.000. Siguiendo las instrucciones de Sir Stephen, respondí que la opción no estaba a la venta en este momento, y escribí a nuestros abogados en Nueva York, para pedirles que enviaran un perito, para que hiciera un informe sobre la propiedad. El inspector se rió entre dientes. Bueno, ahí tenemos todo el asunto, señaló. Su amigo Harding, o la gente que ahora posee esa tierra, quiere hacerse con esa opción a cualquier precio. No han podido comprarla, así que han contratado al ladrón más astuto del mundo, para que venga y se la robe. ¿Y dónde está ese caballero de dedos ligeros?, preguntó Sir Stephen. El rostro del inspector se fue ensombreciendo poco a poco. Por un momento, al menos, pareció perder su aire de suprema seguridad en sí mismo. Su tono delataba signos de irritación. Había 700 personas a bordo del barco, comentó. Aposté $100 a que podría localizar a Joe Marben antes de 3 días. Perdí mi dinero. Entonces, quiere decir que no pudo encontrarlo, y que no tiene la menor idea de dónde se encuentra actualmente, sugirió irónicamente Sir Stephen.
Ustedes ya no son tan listos como antes. De todos modos, sé que está en Montecarlo, declaró el inspector. Quería arrestarlo aquí, en su cámara acorazada o donde quiera que guarde sus papeles. ¿Cómo sabe que guardo mis papeles aquí?, preguntó Sir Stephen. Tengo otras 3 casas, por no hablar de los intereses en unos cuantos bancos. El inspector respondió con cierta fatiga. Por su actitud, se diría que empezaba a desagradarle profundamente su anfitrión. Deme crédito por saber algo de vez en cuando, señor, rogó. Lo que sabemos, lo sabemos por el hombre que delató el trabajo. Nos lo dijo después de que dejó el sindicato. Todos sus papeles y documentos privados se guardaban en esta villa, que se suponía que era a prueba de ladrones, pero que usted tenía la debilidad de no guardar dinero en la casa, sino solo oro y plata. Obviamente, Sir Stephen estaba algo desconcertado. Ese sindicato del que habla debe tener un sistema de espionaje bastante inteligente en este lado, admitió. Es perfectamente cierto que rara vez guardo más de unos pocos miles en la casa, pero la mayoría de mis documentos están en mi cámara acorazada, porque a veces me divierte revisarlos, y por supuesto, hay objetos de oro y plata. Aparte de eso, aunque considero que la mía es la casa más a prueba de ladrones del mundo, no tengo nada que valga la pena robar, nada, quiero decir, que sea realmente portátil. He oído hablar de esas casas, a prueba de ladrones, comentó el inspector, con un brillo en los ojos y una sonrisa altiva. Pero volvamos a los hechos concretos. No quiero perder el tiempo, y tengo intención de tener a mi hombre en el barco de vapor que sale de Marsella, pasado mañana. Trate de que se le meta en la cabeza lo siguiente: esta noche van a entrar a robar en su casa. Sir Stephen sonrió, y repuso lo siguiente. Dice usted que ha tenido la mala suerte de perder una apuesta. Le daré una oportunidad de recuperarla. Le apuesto 500 libras, a que ningún ladrón del mundo, esta noche o en cualquier otro momento, llegará a mi cámara acorazada, o si llega, a que no se llevará ni un solo documento de mi caja fuerte. ¿No le gustaría darme una oportunidad, señor?, se aventuró a decir el inspector. 500 libras es mucho dinero, para un hombre de mi posición. 5-1, asintió Sir Stephen. Ahora, venga. Martin, coge tus llaves. Estoy seguro de que el señor Hams nos disculpará, porque lo que voy a mostrarle a un detective que vive en Nueva York, no podría mostrárselo a un residente de aquí, ni siquiera aunque fuera el príncipe. Peter Hams se puso de pie. Bueno, supongo que no hay nada más que pueda hacer por usted, Inverton, preguntó. Nada en absoluto, gracias, fue la cordial respuesta. Su presentación a Sir Stephen era todo lo que necesitaba. Dele recuerdos de mi parte al jefe y a todos los de Nueva York, le dijo Peter Hams. Si tiene tiempo libre y quiere ir a verme, en el Hotel de París le indicarán cómo encontrar mi villa. El inspector suspiró. Me temo que no podrá ser, dijo. Tengo que conseguir que me tramiten los papeles de extradición esta tarde, y espero que mañana tenga un compañero de juegos conmigo. Muchas gracias de todos modos. Me alegro de haberlo visto, señor Hams, gruñó Sir Stephen, tendiéndole la mano. Estoy seguro de que comprende lo que siento, al revelarle los secretos de la casa a un residente. Por supuesto, le aseguró Peter Hams. Siempre me han dicho que vive en una fortaleza, y estoy dispuesto a darlo por sentado. Después de lo cual Peter Hams se despidió. El señor Paddy Collins había sido periodista de un periódico de Nueva York, pero ahora era un hombre acaudalado y futuro propietario de un castillo en las cercanías de Montecarlo. Había visto desde su terraza la llegada del vapor americano y en menos de media hora había vuelto a su antiguo mundo. Probablemente, ningún hombre había tenido nunca un círculo de amistades más amplio que el del experiodista. Había palmadas en los hombros, cócteles, recuerdos, casi abrazos, cada pocos minutos. Almorzó a bordo con una multitud alborotada, y después, improvisó una visita guiada por los bares de Montecarlo. Hubo otra cena alborotada en el Hotel de París, donde el propio Paddy fue el anfitrión, y después una invasión del Sporting Club. Luego, uno a uno, sus nuevos amigos comenzaron a desaparecer, ya que el barco debía zarpar a medianoche, y aunque todos estaban de acuerdo en que Montecarlo era lo más cercano al paraíso que podía estar cualquier lugar fuera de los Estados Unidos, nadie quería perder el barco. Cuando desapareció el último individuo, Paddy Collins se sintió solo. No estaba dispuesto a volver a casa a esa hora tan temprana.
Necesitaba compañía humana y cordial. Llamó a la villa de la Turbie, y se sintió complacido al oír la voz de Peter Hams. «Peter, muchacho», le confió su amigo, «ha sido el día de mi vida. He conocido a cientos de amigos y ha sido divertido verlos. Creo que estoy sobrio, pero no estoy seguro. Hay una cosa que es muy cierta, no voy a acostarme. Baja a despedirlos y únete a mí en una vuelta rápida. Te has perdido el día de tu vida». «Lo he hecho», replicó Peter. «Me he mantenido al margen a propósito. Amo a mis compatriotas, pero no en masa ni a tropiezos. Sal de ahí, Peter, muchacho. Son todos buenos chicos. Yo soy el mejor, estoy solo y tengo sed. Súbete a ese pequeño biplaza tuyo, y dame una vuelta. Bajaré en un cuarto de hora», prometió Peter. «¿Dónde estás?» «Estaré sentado en el bar del Hotel de París, con una botella del mejor vino frente a mí cuando bajes», fue la agradecida respuesta. Al poco rato, se encontraron los dos en el bar del hotel. «Eres un tipo maravilloso», exclamó Peter Hams poco después, mientras examinaba su rostro. «¿Cuántas copas crees que has bebido hoy?» «Siempre soy un poco fanfarrón con las bebidas», confesó Paddy Collins. «Me pongo a beber, y nadie lo disfruta más, pero hay muchos que se pasan de la raya cuando nadie los ve. No hace falta alcohol para alegrarme, sobre todo desde que murió el tío Henry. Peter, te voy a contar algo que te hará aullar. ¿Alguna vez supiste algo de un hombre llamado Inverton, durante tu estancia en la jefatura de policía? Creo que era inspector cuando tú estabas allí». «Sí, lo conocía bastante bien», reconoció Peter. «Es curioso lo que dices. Supongo que ya habrás oído lo que hizo». Peter meneó la cabeza. «No he vuelto a saber nada de él, desde que me fui de Nueva York», confesó. «Dios me bendiga», interrumpió Paddy Collins. «Bueno, tomaré un trago por eso», continuó. Llenó su vaso y el de su amigo. «Te voy a contar algo, que te hará reír sobre Ernie Inverton. Era tan inteligente como los demás, y era el terror de todos los ladrones de Estados Unidos. Entendía todos los trucos del oficio, y podía entrar en cualquier casa que quisiera, en cualquier momento. Ahora bien, esta historia te hará reír, Peter, si no la has oído, y sé que no lees los periódicos americanos. Se obsesionó con su propia habilidad, se le metió en la sangre, supongo. Una noche hubo un maravilloso robo a un banco, robaron títulos por valor de más de $1 millón, y no parecía que nadie estuviera detrás de él. Entonces, no sé cómo fue, supongo que fue alguna tontería, todo salió a la luz. Ernie había cometido el robo él mismo. El vaso que Peter Hams sostenía en sus labios se cayó al suelo con estrépito. «Dilo otra vez, Paddy», exigió. Ernie había cometido el robo. Le dieron 4 años de cárcel por ello. Salió de la cárcel hace unos 6 meses. Pensé que ya lo habrías oído. Pero escucha, muchacho, aquí está la guinda del pastel. Vive y deja vivir, digo yo. Otros pueden ir a cazar malhechores, yo nunca. Ernie Inverton está aquí con el resto, en el barco. Lo vi con mis propios ojos. ¿Qué te pasa, Peter? ¿Qué te pasa?» Peter Hams pensaba con rapidez. Miró el reloj. Faltaba un cuarto de hora para la medianoche. «Paddy», dijo, «he sido un completo idiota, pero ¿cómo iba a saberlo? Vi a Inverton. Todavía llevaba su placa, y nunca dijo ni una palabra sobre este asunto. Le creí cuando me dijo que estaba aquí siguiendo a un hombre, que tenía intención de cometer un robo, en la casa de Sir Stephen Discoff esta noche. Escucha, Paddy, lo llevé allí. ¿Qué idiota fui? Se lo presenté a Sir Stephen, como inspector de la policía de Nueva York. Lo dejé allí con Sir Stephen, que iba a enseñarle su cámara acorazada y su caja fuerte a prueba de ladrones, y todo lo demás. Si Paddy Collins alguna vez había estado mínimamente sobrio, ese momento ya había pasado. «Por la gracia de Dios», exclamó, «tengo una pistola en el bolsillo trasero. Tu coche está afuera. Subámonos y vayamos al castillo. Seguramente llegaremos a tiempo. Puede que sea un final agradable para la velada». Eran las 12 menos 10, cuando los dos hombres salieron del Hotel de París, y las 12 cuando se detuvieron frente al castillo de Roquebrune. No había luz en la portería, y las puertas estaban cerradas. Ninguno de los dos visitantes quería perder el tiempo. En menos de un minuto, ambos habían cruzado sin problemas el famoso muro, que se consideraba una protección suficiente contra los saqueadores.
Subieron por la avenida a toda velocidad, caminando sobre el césped para acercarse lo más sigilosamente posible. Ante ellos, se alzaba en todo momento la enorme y sombría fachada del castillo. Sin aliento, cruzaron la última curva del camino y llegaron a la puerta principal. Peter Hams hizo sonar con fuerza la gran cadena de la campana. Apenas se habían apagado los ecos cuando, para asombro de los dos hombres, la puerta se abrió de golpe y apareció un criado. —¿Está Sir Stephen en casa? —¿Puede recibirnos? —jadeó Peter Hams. La respuesta del hombre fue sorprendente. —Sir Stephen los recibirá —respondió el hombre. Un poco aturdidos, siguieron al sirviente hasta una magnífica biblioteca en la planta baja. Sir Stephen, correctamente vestido con un traje de etiqueta, estaba sentado en un cómodo sillón frente a una chimenea de leña. —Vaya —comentó—, mi joven amigo de esta mañana, y un caballero al que no conozco. El señor Collins, un periodista norteamericano, explicó apresuradamente Peter Hams. Me acaba de contar una historia muy alarmante, Sir Stephen. Lo siento muchísimo. El inspector era un impostor. Ha estado en prisión por robo. Me temo que va detrás de su documento. Dios mío, exclamó Sir Stephen sin mostrar ningún signo visible de emoción. Le he mostrado todos, o casi todos, mis dispositivos antirrobo. Esto es de lo más angustioso. Espero que lleguemos a tiempo, continuó Peter Hams. Si nos lo permiten, vigilaremos la habitación. Ambos estamos armados. Sir Stephen asintió con aprobación. Martin tenía toda la razón, reflexionó, toda la razón. Estaba seguro de que usted había venido de buena fe. En cuanto a su amigo el inspector, añadió, poniéndose de pie, quizás sea hora de que vayamos a echarle un vistazo, Martin. El secretario se acercó desde las sombras del fondo. Echemos un vistazo a nuestro visitante, sugirió su empleador. Cruzaron el vestíbulo y recorrieron un pasillo vacío hasta que llegaron a una puerta. Martin sacó una pequeña llave dorada de su bolsillo. Caballeros, ¿podrían hacerse a un lado, por favor?, suplicó, mientras introducía la llave en la cerradura. Manténganse alejados de la puerta hasta que haya tocado el interruptor. La puerta se abrió de golpe, y una pequeña columna de niebla violeta se deslizó hacia afuera. Martin acercó la mano a la pared y apretó un botón. Se oyó un ruido en el interior, como el del viento. Estaban agrupados en el umbral, mirando hacia lo que podría haber sido una cámara acorazada de banco común y corriente, con varias puertas de hierro abiertas a intervalos en la pared. En una de ellas había una llave, y tendido en el suelo yacía el inspector, inmóvil. La habitación en sí estaba todavía medio llena de la niebla violeta, que sin embargo estaba siendo rápidamente absorbida por un gran tubo que colgaba del techo. Sir Stephen se inclinó sobre el cuerpo postrado. Le mostré muchos de mis dispositivos antirrobo, explicó, pero no todos. Me olvidé por completo de explicarle cómo apagar el gas venenoso. ¿Cómo está ese hombre, Martin? El secretario estaba de rodillas. Abrió el chaleco, del que todavía colgaba la placa de la inexistente oficina del exdetective. Luego, levantó la vista y meneó la cabeza. Me temo, Sir Stephen, confesó, que lo hemos dejado 5 minutos de más. Fin.